TVX Canal 16, una televisión diferente. XHBX, La Grande de Tabasco y Canal TVX presentan Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan. Con ustedes, el panel de este día, los periodistas Abiud Pérez Solán y Marichuy Castillo, acompañándolos el abogado Osvaldo Bocanegra López y desde luego nuestro invitado de este día. ¡Comenzamos! En lo que va de esta administración estatal han pasado 3 secretarios de Seguridad Pública. El fin de semana pasado, de manera sorpresiva, fue nombrado Miguel Ángel Matamoros como secretario de Seguridad Pública en lugar de Sergio Ricardo Martínez Luis. También hay que recordar que este entró en lugar de Audomaro Martínez Zapata, quien durante su encargo en Seguridad Pública logró que los niveles de inseguridad aumentaran en el estado. También que los policías se fueran a un paro que mantuvo a los tabasqueños sin seguridad por varios días. Las ineficiencias en seguridad pública son notables. Aunque los encargados digan que es percepción, los tabasqueños sabemos que no es así, porque a diario son víctimas de la delincuencia. ¿Será que con estos cambios en seguridad pública se logre un mejor Tabasco? De esto y más hablaremos hoy en Tercer Estado. Buenas noches, hoy es martes y es exactamente a las 7 de la noche cuando les presentamos su programa Tercer Estado, que transmitimos por la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y por internet en el canal tvx.com. Como todos los martes, hoy vamos a tocar un tema que le interesa a usted y a nosotros. Trataremos juntos de buscar una solución a la problemática, a esa problemática que tiene a todos los tabasqueños en vilo, que tiene a la sociedad crispada y a muchos en el terror, la inseguridad y los relevos que sorpresivamente llegaron con la salida del secretario de Seguridad Pública, el general Ricardo Martínez Luis, y lo sustituye el ingeniero militar Miguel Ángel Matamoros. Este que asume el cargo venía desempeñándose como comisionado y se dice que tiene mucho conocimiento sobre el asunto que nos compete a todos y nos tiene aterrorizados. La delincuencia, el secuestro, los asaltos a casa habitación, desafortunadamente los asaltos a los negocios, que en algunos municipios ha cambiado totalmente la manera de vivir. Han cambiado los horarios, los negocios, cierran muy temprano y desafortunadamente tienen que abrir ya bastante pasada la mañana. Todo esto va agarrando de la mano y arrastrándonos hacia un subdesarrollo. La pobreza, el desempleo, desafortunadamente la crisis petrolera nos impacta. Hoy, en su programa Tercer Estado, vamos a analizar junto con mi compañero Osvaldo Bocanegra y la licenciada y periodista Marichuy, este escabroso tema, la inseguridad y los relevos en seguridad pública. Marichuy. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Osvaldo, y en efecto preocupante en verdad lo que acontece en nuestra entidad en torno a la inseguridad. El cambio del nuevo secretario de Seguridad Pública no da margen a más. Los proyectos que se tengan que hacer, los llamados que ha hecho incluso el nuevo encargado de la seguridad pública en Tabasco a la ciudadanía, a los propios elementos policíacos, bueno, pues vemos que no da el resultado esperado. Hoy, sin ir más lejos, la recepción, la llegada de la nueva autoridad, bueno, con este recibimiento no muy grato, que hacia el público, hacia la población, pues no es buen síntoma de que los propósitos con los que él de buena fe venga a trabajar para la seguridad en Tabasco no dan resultado. Y digo, no hay margen ya, porque lo que no queda es tiempo. Recordar que, bueno, cuando inicia el sexenio,
con Audomaro Martínez, un agente del Estado, una persona que pues muchos tenían cifradas sus esperanzas en él porque yo creo, Mari, era un aprecio y un respeto hacia el general Audomaro, pero Audomaro Martínez Zapata no vivía en Tabasco, no conocía y sobre todo no había tratado de alguna manera con los cuerpos policíacos en ninguna entidad. Quizás, insisto, cuando llegan a la administración a ocupar los cargos pues que tienen que tener los responsables de cada una de las áreas, podía pensarse de algunos cambios, de algunos proyectos, pero lo que no hay, insisto, actualmente es tiempo. Ya no les queda gran margen para maniobrar, para llevar a cabo los proyectos, y la prueba fue hoy. El encargado de la seguridad pretendió hacer un cambio en los horarios y fue parte de lo que no le gustó a los elementos policíacos. Yo creo que el error del ingeniero Matamoros fue anunciar que pretende hacer algunos cambios en los sectores y en los cuerpos policíacos, las cabezas donde no ha habido resultado. Lo anuncia y no le dan tiempo, porque ya sabemos que antes eran los mitos que se manejaban hacia adentro de seguridad pública, que si la hermandad, que si los grupos que operan dentro, que tienen el control, siempre han presionado. Yo creo que eso es uno de los graves problemas, Mari, que tiene la seguridad pública en Tabasco. Cuando hay un cambio, hay conflictos, hay enfrentamientos. Tenemos una policía impreparada, señalada por los organismos de la Secretaría de Gobernación como inoperante. Esta es una policía de los 2.400 elementos que tiene, 1.200 no han aprobado todavía su examen de confiabilidad, que es un requisito para estar dentro. ¿Cuál es el problema? El Estado no tiene dinero para liquidarlos. Y el otro asunto, la escuela de policía ha sido un fracaso. La verdad que es un programa que, imbuidos en la cuestión política, se dejó pasar. El colegio de policía se dejó caer, porque sí hubo, no lo podemos negar, a Viudos, nosotros que llevamos ya un buen rato también en este trabajo, constatamos que los jóvenes que egresaban de la escuela, cuando menos trataron de hacer el cambio, traían otra formación, claro, que se fueron diluyendo ahí también, perdidos entre las mafias, como bien dices, entre los grupos de poder, y por que la intromisión de la política también, y la política que desgraciadamente también no dejó crecer ese impresionante proyecto que incluso lo de trajo don Enrique González, don Enrique. Sí, don Enrique, y que tenía el colegio, el ahora doctor en Derecho, se fue el nombre de esta vez, pero una gente muy joven también en esa época, que sabía, que comprendía y que entendía también la problemática de la policía, y que él pretendió también a los muchachos que ingresaban al colegio darles la mejor preparación de ese proyecto, que era precisamente darle a la ciudadanía una verdadera policía, un verdadero propósito de apoyar a la gente en esos elementos que egresaban del colegio de policía. Oswaldo, sí, el relevo. Buenas tardes. El relevo nos cae de sorpresa ante 2 semanas que fueron de mucha violencia. Cabe destacar que fue asesinado el hijo de un abogado en el pleno centro de la ciudad. Imagínate cómo afecta el turismo, y se dieron otras connotaciones de hechos delictivos también muy importantes. En ese caso, en el análisis, yo creo que el secretario de Seguridad Pública es una de las personas que debe ser de excesiva confianza para poderlo designar un gobernador. En este caso, el primer lugar fue Audomaro. Se confrontó con varios problemas dentro de los, digamos, agremios de los intereses dentro de los policías. Le tocó a él la reforma en cuanto a Secretaría de Seguridad Pública. Es una reforma del gobierno federal, del sistema ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública Nacional, de la profesionalización de los policías, y por eso se formaron los colegios de los policías a nivel estatal, bueno, a nivel estatal y a nivel nacional. Ya los policías salen con una carrera profesional, una buena formación de éticas y valores, y que en especial sean policías de nuevas generaciones, jóvenes. El caso que tú dices de que sí se enfrentó Audomaro Zapata con el problema de la liquidez
de los policías que ya él había manifestado que eran inoperantes, en un caso, un término un poco mal designado por error personal. Yo creo que malinterpretado. Malinterpretado. Y como él era un poco tosco en el trato con los medios de comunicación y con algunos sectores de la sociedad y con los mismos políticos, es que se le atribuyen algunas declaraciones como si ya estaban muy viejos o muy gordos. Y yo, verdad, creo que debemos modernizar nuestra policía, porque la policía preventiva es donde estriba el conocimiento de la prevención del delito. Si prevenimos el delito, van a tener menos riesgo la sociedad. Pero el asunto va un poco más allá. Ya lo vamos a tratar más a fondo en el segundo segmento. Y bueno, de eso se trata, reclutar jóvenes para la nueva carrera profesional de policías. Yo desde mi percepción me he topado y he generado, ¿no?, una cierta interacción con policías en ciertas circunstancias. Veo que allá hay otra presentación, ya tienen una mayor preocupación, interacción con la sociedad. Se está mejorando en ese aspecto, pero hay buenos policías y también hay malos policías que están enfrascados en asuntos de intereses políticos. Y por eso pues, lo más importante que cuando se asume el nuevo cargo del secretario de Seguridad Pública, primero es ir coadyuvando y interactuando con los diferentes intereses dentro de la policía, dentro de esa Secretaría de Seguridad Pública, para ir estableciendo diálogos y pautas para el mejor orden que necesita Tabasco. Ese tema de seguridad pública nacional, hace unos años me recuerdo la obra de Benjamín Vicuña Maquena, que desde los años 1870 trata en su obra literaria la seguridad y la policía de las grandes ciudades modernas. Se mete de fondo a estudiar cómo es el desarrollo de las policías en Londres, en Madrid, en París, y hay un objetivo y hay una conclusión en esta obra, que los cuerpos de seguridad y el sistema nacional de seguridad que exista debe participar eficientemente la sociedad, pero bajo la tutela de sus constituciones jurídicas que los establecen. De esa manera es que se va a combatir a la delincuencia. Es uno de los trasfondos de este tema. Recuerde usted que estamos en su programa Tercer Estado, que transmitimos todos los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche a través de la radio en el XHBX en el 89.7 de su FM y por internet en canal tvx.com. Estamos tratando el asunto del relevo en seguridad pública y exactamente los problemas que tenemos en materia de inseguridad. Y como dice la licenciada María Jesús, se les está agotando el tiempo y la paciencia a la sociedad. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio.
Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Ya estamos de regreso aquí en su programa Tercer Estado, que transmitimos a través de la HBX en el 89.7 de su FM y por internet en el canal tvx.com. Estamos analizando el relevo en seguridad pública del general Miguel Ángel Martínez Luis, quien abandonó sorpresivamente la secretaría y llegó el comisionado de Seguridad Pública también, que ya se venía desempeñando y se dice tenía muchos conocimientos sobre lo que está pasando en Tabasco, pero ya está enfrentando algunos problemas como son rebeliones dentro de los mismos cuerpos policíacos. Hoy, por la mañana, el grupo de élite se plantó en la explanada de Seguridad Pública reclamando que no quieren trabajar 24 por 24 horas como se propone en el nuevo programa operativo integral de seguridad pública que el gobernador Arturo Núñez ha señalado que podría ser un paliativo a este grave problema de la inseguridad. Entre ellos se trata de rescatar las casetas en las delegaciones para que funcionen de alguna manera para prevenir el delito. De igual manera, en este programa se va a relanzar el programa de El Cuadrante, en donde participa el Seguridad Pública como primerísimo papel para su funcionamiento. De igual manera, el proyecto de cambiar los horarios laborales. Aquí lo que vemos es una indisciplina de estos cuerpos de élite que protestan por un cambio de horario. Pero por la mañana también, en la Plaza de Revolución, un grupo de policía de un rango menor protestaron por un acuerdo que tienen firmado desde hace tiempo y dicen no lo solucionan. Creo que no son los momentos para las protestas, son los momentos para que la policía se integre, se pongan a trabajar con el nuevo titular, démosles a la oportunidad de que se desarrolle de alguna manera estos programas que se van a lanzar para prevenir el delito. Desafortunadamente, los intereses dentro de la corporación es lo que a Tabasco ha afectado gravemente. Y lo que ha sucedido es el incremento del delito. En la última década, Tabasco se comporta de manera irregular, a tal grado que la capital del estado ha sido señalada como una de las ciudades más peligrosas de la República Mexicana. Mínimo un muerto diario, asaltos diarios, tiendas de conveniencia son el pan de todos los días en los asaltos. Y hemos visto los enfrentamientos entre bandas y no hay quien ponga orden. La ciudadanía está aterrorizada y, como bien dice la maestra y licenciada María Jesús, el tiempo se les agota. Ya han rebasado el 50% del sexenio y ya llevan 3 secretarios en seguridad pública. Mari, ¿qué esperamos?
En efecto, nada más para recordar lo que platicamos hace un momento del director de la policía, del Colegio de Policía, que bueno, vimos que por desgracia también decayó en mucho estos últimos años, Roberto Vidal Méndez, ahora doctor en Derecho también. Y retomando el tema de cómo llega el nuevo encargado de la seguridad pública en Tabasco, las estrategias que traiga, sea cual sea, deben ser puestas ya, deben ser percibidas por la ciudadanía. La gente ha llegado al hartazgo ya también, que hemos visto también los linchamientos que se han efectuado en Tabasco ante la impotencia de saber que si tú entregas a un delincuente, la policía no va a hacer nada, o ante la impotencia de saber que no tienes el respaldo, que no tienes la protección de quienes deben hacerlo, más allá de operativos, de paseos en camionetas, porque lo hemos dicho también, ha habido hasta el cansancio. Vemos a los policías que van en las camionetas con la máscara puesta, y he tenido testimonios de compañeras, de gente que han sido asaltados y llaman a las camionetas donde van los policías y solamente se dedican a decirles adiós como si fueran embajadoras. No tienen que hacer eso, tienen que bajarse a preguntarle a la gente qué está pasando, esta es tu colonia, cómo van las cosas aquí, cuántos robos han habido, qué es lo que saben ustedes de los delincuentes, porque vemos a las patrullas que van y los policías nada más arriba, de veras como si fueran embajadoras. Los paseos de los motociclistas, ¿cuándo se ha parado alguno de esos a preguntarle, nada más sin ir más lejos a nosotros, a quienes estamos aquí? ¿Alguna vez se ha parado alguna patrulla, algún motociclista a decirte qué pasa en tu colonia, quién es usted, cómo se llama, dónde vive usted? Yo no sé nada de eso, no sé si a ustedes les haya tocado en alguna ocasión ya platicar con ellos. Lo que acabas de decir también, pintar y repintar las casetas, dar ruedas de prensa, cientos de boletines de la Secretaría de Seguridad Pública cuando detienen a un ladronzuelo. Es el trabajo de combate directo a los delincuentes, que vean los malhechores, también los que están fuera de la ley, que hay una verdadera autoridad y que no les va a ir muy bien, porque ante la confusión de los cambios que se realizan, pues ellos aprovechan para poner en práctica también las tácticas que van aprendiendo, y en calidad de mientras se averigua si se va a llevar a cabo o no un proyecto, ellos utilizan ese desconcierto para continuar delinquiendo. Pues así no funciona el asunto. Osvaldo. Y lo que tú estás mencionando es una de las tareas que va a respaldar el nuevo secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Camacho. Pues tenemos antecedentes de que fue comisionado en la delegación como secretario de Seguridad Pública en la delegación de Tlalnepantla, en el Estado de México, hace varios años. Fue reconocido por su labor del gobierno federal. Una de sus programas o estrategias es hacer participar a la ciudadanía de que exista una proximidad, exista una relación de hechos, en recabar con ciertas comunidades, vecinos de diferentes colonias, toda la información confidencial que se pueda generar para combatir este delito. Pero mi pregunta es de que el cambio de horarios para el descanso de los policías, si tenemos en diferentes estados una policía con los más elementos de avances tecnológicos, con excelentes carros, con excelentes motos, ¿ustedes creen que de esa forma se va a combatir o se va a bajar el índice de la delincuencia? Pues en Madrid, España, en el año 2000 también tuvo el fenómeno, como lo que está pasando ahorita en México, de que está subiendo a la alza el delito de robo, asalto a mano armada, de robo a casa habitación, robo de vehículos. Y su estrategia de Madrid fue poner sobre la mesa con los legisladores y el Parlamento un acuerdo, hacer un conocimiento e investigación de comparaciones de cómo otros países como Estados Unidos, en las capitales más importantes, Nueva York, Londres, de las que mencionamos, y París, pues sus estrategias, su efectividad de hacer un sistema de geoinformación de acuerdo a cada comunidad, colonia, cuáles son los índices delictivos que más hay allá a la alza, en dónde están ubicados algunos delincuentes. También se hacían en la ciudad de Nueva York consejos vecinales, les daban la facultad, la ley les daba la facultad para poder que la sociedad pudiera participar como un vigilante para el combate al delito. Y en Japón también otra medida importante fue que en los parques públicos, aquí que vemos en Villahermosa, los parques públicos llenos del ambulantaje,
Pero lo que hacía Japón es que ponía tianguis semifijos de atención ciudadana de policías para recabar la información, investigación y tomar los datos, ir conociendo a la sociedad de esas zonas para, pues, es una de las estrategias para que participe la sociedad. Y en efecto, Osvaldo, una de las estrategias es que la ciudadanía participe, lo ha dicho también el general, y de qué manera va a participar la ciudadanía, si era lo que platicábamos. Quienes van en las bicicletas, quienes van en las motocicletas, quienes van en las camionetas, no se bajan a platicar con la gente, y además de eso también, por desgracia, se han creado una imagen tan corrupta los policías, que, por ejemplo, si alguno de nosotros le da alguna información a los policías, si te acusan, y si me denuncian ellos mismos con los delincuentes que yo fui la que da la policía, porque ha pasado precisamente. Estoy de acuerdo contigo. ¿De qué manera tienen que implementar, pero verdaderamente, esa estrategia para poder llegar y hacerse de la información que están necesitando? Estoy de acuerdo contigo, pero las autoridades, el Congreso en especial, las corporaciones de la iniciativa privada, y no podemos generar más violencia y criticar sin contribuir a dar algún proyecto, sí, o algún programa para eficientar. La sociedad no está facultada en nuestra Constitución ni en la administración o reglamentos municipales para formar parte de esa prevención del delito. No hay forma de cómo, y en otras ciudades, como en estos otros países, sí están facultados legalmente en la Constitución o en sus reglamentos, existen los consejos, existen los cuerpos consultivos de la sociedad, y mientras que la sociedad no esté facultada para eso, no se va a combatir el delito. Estamos en su programa Tercer Estado y nos escuchamos a través de la radio en el XHBX, a través del 89.7 de su FM y por internet en el canal tvx.com. Los relevos en seguridad pública y la inseguridad, el tiempo se acaba, es lo que estamos tratando el día de hoy. Un tema que le interesa a usted y a toda la sociedad. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX, Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX, Canal 16, una televisión diferente.
Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Regresamos a su programa Tercer Estado y le decimos que nos escuchamos a través de la radio en el XHBX en el 89.7 de su FM y por internet en el canal tvx.com. Estamos discutiendo sobre el relevo en seguridad pública. Se fue el general Martínez Luis y llega el ingeniero militar Miguel Ángel Matamoros Camacho. Ya se venía desempeñando como comisionado dentro de este esquema de seguridad en Tabasco, que por lo que hemos visto no ha funcionado. En lo que va de la última década, Tabasco se ha visto envuelto en desagradable crecimiento de la delincuencia. La situación del desempleo, la pobreza, ha sido parte importante para detonar este problema que vemos el día de hoy. Desafortunadamente, hay municipios donde la delincuencia ha copado totalmente al Estado. No ha podido de ninguna manera las autoridades frenar el delito. Se nos habla del mando único, pero ya van 3 años con 7 meses y no vemos que llegue a Tabasco. En Cárdenas se ha fortalecido de alguna manera la policía, pero no vemos los resultados. El asalto a casa habitación, los secuestros, los homicidios y los asaltos a mano armada a los negocios sigue siendo el pan de cada día. La Chontalpa es una de las regiones más ricas, la más populosa y está siendo afectada por la delincuencia. Y será el gran reto para el nuevo secretario de Seguridad Pública. Alguien que tiene conocimiento de lo que pasa, pero tenemos muchos problemas con los cuerpos policíacos, no hay preparación, hay demasiada corrupción y como vimos el día de hoy, Marichuy, hay descontento hacia adentro. Así es, y bueno, algo que podría abonar a favor de Matamoros Camacho es, él es especialista en comunicaciones, por lo que podría dar una gran ayuda a las tareas de inteligencia para combatir a las bandas organizadas, que bueno, habría que iniciar desde arriba también, que esa sería una de las muy buenas estrategias para luego irse hacia los ladronzuelos, hacia delitos menores, ¿no? Las bandas organizadas que son profesionales, que llevan hasta 2 pasos delante de la policía, es lo que, insisto, podría ser un detonante en lo que hable a favor del nuevo encargado de la policía en Tabasco, porque él, como ya lo decía nuestro compañero Osvaldo, ha tenido buenos resultados también en Tlalnepantla cuando fue nombrado como encargado de las fuerzas de seguridad pública en ese estado también. Y es que la labor de los elementos también, obvio, pues ahí tendrían que contribuir desde el policía hasta el secretario, pues no tendría que ser necesariamente mediático, ¿no? Un trabajo de bajo nivel, como decimos, pero que verdaderamente cause un impacto psicológico en los delincuentes y que digan, estos sí vienen con toda la fuerza, no solo física, en los entrenamientos, sino de la ley también, y ponerlos a simbrar y que la ciudadanía, insisto, vea que verdaderamente van a dar resultados. Podría ser esa una de las estrategias. Lamentable, haciendo un poquito de hincapié en ese tema, que el problema de inseguridad a nivel nacional también tiene que ver mucho con la reincidencia del delito, la readaptación social. Y es lamentable que delincuentes que son los que cometen delitos menores, pues todos van a la vía del CRECET, de las grandes cárceles, que se mezclan con otros delincuentes, son contaminados, se vuelven copartícipes de ellos, arman sus bandas dentro de las cárceles. Y en otros países se dividen delitos mayores y delitos menores. Y los de delitos menores son... Pero, mira, déjame interrumpirte. Sí, cómo no. Con el nuevo sistema acusatorio, penal acusatorio, eso es precisamente lo que se va buscando. Es la vía. Se va buscando que quien cometa un delito menor, de alguna manera su proceso lo lleve fuera de una cárcel. Porque al menos, no es exactamente por eso, pero en México, como en toda América Latina, las cárceles, en lugar de ser centros de readaptaciones,
se han convertido en escuela del crimen. Excelente. En América Latina, por la mala preparación que tienen quienes dirigen los estados en materia de seguridad, que es donde abarca la prevención, la readaptación, Sí. se convirtieron en cárceles. Esto será una buena oportunidad para evitar lo que tú dices con el nuevo sistema, pero tampoco se debe de abusar. Desafortunadamente, la mala preparación del policía preventivo, que es el que primeramente va a tener el contacto con un delito o con el delincuente, no tiene la preparación para presentar ante el fiscal, ante el Ministerio Público, al delincuente, y al llevarlo ante el juez tiene que dejarlo en libertad porque ni el fiscal ni el policía hicieron bien su trabajo. Es un tema desafortunadamente muy profundo, que en qué se va a terminar, en que fue un nido de corrupción, los millones de pesos que la Federación envió a Tabasco para preparar a los jueces, a los policías preventivos y a los fiscales, y a la policía ministerial. Todo esto es lo que nos llevaría a tener una policía eficiente, que a la hora de que se comete un delito menor, porque alguien que atropella sin querer a una persona, no tendría por qué ir al CRECEL si va a reparar el daño, se arreglan, pero al llegar allá podría convertirse en grandes delincuentes. Hay quienes entraron por un delito menor al CRECET y hoy son seres humanos que tienen condenas hasta de 110 años. Y con el resentimiento también que eso conlleva, pues por obvias razones tú ya no sales contento o agradecido por el mal procedimiento que se te siguió, pagaste algo que se suponía era un delito menor que debiste haber resuelto fuera, te encierra y entonces todo eso, pues imagínate, ¿qué es lo que piensa una gente que por un delito menor está recluido durante varios años, salir y la venganza también? Ya no solamente ante quienes lo hicieron delincuente, sino ante la sociedad y obviamente ante las autoridades, ¿no? Osvaldo, ¿cómo andan los números de la delincuencia? Sí, de acuerdo a la estadística del sistema, el Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, pues hasta el cierre de agosto la delincuencia en estos delitos los clasifica como en varios aspectos. Por ejemplo, los que van en mayor número son asaltos a transeúntes, que lleva hasta el cierre de agosto en este mes 847 delitos. Siguen los asaltos a negocios y particulares de 351 delitos. Robo de vehículos 244, robo sin violencia 88, lesiones dolosas igual se incrementa con 524. Tenemos por otro lado de que los delitos a daños de propiedad ajena o propiedad privada ascendieron a 317, las amenazas también van a la alza con 340 y también tiene que ver mucho y preocupar a la Secretaría de Seguridad Pública los delitos de índole de abuso sexual y de violación, que también son muy presenciales aquí en Villahermosa. Sí, aunque yo te puedo asegurar que de esos números que diste, se queda corto. Se queda corto porque mucha gente no se atreve a poner su denuncia porque no hay resultados. Por eso, sí. Al no haber resultados, uno va a perder su tiempo porque el fiscal tiene demasiado trabajo. Necesitamos mayor inversión en materia de seguridad pública, que es lo que más nos preocupa, que es lo que más nos interesa en este momento, para que el gobierno haga correctamente bien su trabajo. Para esto hay que respetar la carrera policial, entre otras cosas que vamos a proponer para resolver este asunto. Les recuerdo que estamos en su programa Tercer Estado, que transmitimos a través de XHBX en el 89.7 de su FM y nos vemos por el canal tvx.com. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado.
TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Les recuerdo que estamos en su programa Tercer Estado. Nos escuchamos a través de la radio en el XHBX en el 89.7 de su FM y por internet en el canal tvx.com. Estamos hablando de seguridad pública. 3 relevos en lo que va de este sexenio, 3 años con 7 meses y la delincuencia a la alza. Es el momento, Osvaldo, Mari, de proponer. Desafortunadamente, los intereses políticos, la corrupción, ha provocado que instituciones tan nobles como la seguridad pública estén en estos momentos en crisis en todo el país. El policía, de ser un hombre de confianza de nuestra sociedad, se ha convertido en el peor enemigo. De todo y para todo da la seguridad. Desafortunadamente, se ha perdido el honor en una corporación en la que estaba la vida y los intereses de los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? De una y otra parte, el Estado no atendió el asunto de seguridad pública y el policía se relegó. Un policía que tiene en sus manos la seguridad de la sociedad debe de ser bien pagado, arriesga su vida, buenos salarios, para su familia, un buen seguro de vida, como pasa en otros países. Pero sobre todo, que haya programas de inteligencia, de preparar a los mejores elementos, que funcione la escuela de los cadetes, de los jóvenes, donde se preparen, donde se le dé sentido profesional y que se respete la carrera de los policías. Que no cada vez que cambie un gobierno los releven a los mandos y pongan a personas que no tienen la capacidad y sobre todo no gozan de valores y moral para desempeñar el cargo. Los presidentes municipales de este estado y de todo el país deben hacer conciencia que deben de buscar a los mejores y de terminar con esos intereses oscuros que aumentan la delincuencia y ponen en peligro la convivencia de nuestra sociedad. Mari.
Que sean las verdaderas prerrogativas que se le deban pagar a un servidor público, porque esos son los elementos policíacos, son servidores públicos, que se recobre la confianza de estas personas ante la sociedad y ante ellos mismos también. Compañeros, se han desvalorizado ellos mismos porque la verdad que la gente ya no cree, ya no confía y están haciendo un trabajo obligado por las circunstancias, también por devengar un salario y nada más. Ya a ellos no les interesa defender a nadie. Cuando a mí me toca entrevistar a alguno de los elementos policíacos, oiga, ¿y usted por qué no intervino en tal o cual acción? Y lo que contestan, ¿cómo voy a intervenir si eran 7 contra mí? Por obvias razones, pues mejor ni se mete, ¿no? O ahí deja tirada la caseta, porque solamente hay una caseta en cada colonia con un policía. Pero además, María, en muchos de los casos nos da vergüenza y nos apena la actitud que toman de los grupos que dicen defender derechos humanos cuando un policía tiene que reaccionar ante la delincuencia y para poner orden. Y desafortunadamente pierde la vida el delincuente, pues el policía va a la cárcel y eso creo que está del otro lado, ¿no? ¿Por qué? El delincuente viene a matar, el policía a prevenir. Y entonces, en ese caso, ¿cómo podemos valorar cuándo sí o cuándo no? Es triste y lamentable cuando se pierde una vida. De eso tenemos muy claro. Pero de un delincuente que viene de matar, que viene de asaltar, que viene de violar, y el policía todavía le tiene que pedir permiso para disparar, aun cuando están en circunstancias, al policía le pueden disparar por la espalda, pero a un delincuente no. Y para no ir muy lejos, el caso reciente de los delincuentes que mataron a varios elementos policíacos y de policía y tránsito también. Los policías también repelen el ataque y se habla de que pudieran haber ejecutado también a 2 de los delincuentes y se arma un escándalo del tamaño del miedo, pero la sociedad estaba de acuerdo con muchos de los policías, la manera como actuaron, aunque bueno, también podrían caerse, sí, se volcaron a defender a los policías, aunque también eso podría ser un arma de doble filo también, compañeros, porque podrían también los policías o los agentes de tránsito pues convertirse en excesos. Exacto, todos los excesos son malos. Así. Pero mira, cualquiera que sea el camino que se vaya a seguir en relación a los cambios, al nuevo encargado de la seguridad pública, deben ser incursionados y empezar a dar resultados cuanto antes para la calma y seguridad de los ciudadanos, dado que los linchamientos serán y podrían seguir siendo la respuesta social a la falta de acciones concretas, así como obviamente el incremento de las cifras de seguridad en casi todos los delitos, como lo comentaba Osvaldo, con la cifra que nos da, que son los que se saben y los que no denuncian, y la gente que se cansa de ir a una agencia del Ministerio Público, que los hacen dar vueltas y más vueltas y se cansan también y deciden no terminar la denuncia o de plano ni ponerla. Ahí se incrementan también los índices delincuenciales que no se dan a conocer. Excelente. Tengo interesantes propuestas. La Cámara de Diputados debe reformar la Constitución local para darle atribuciones a la sociedad en cuanto a la participación de la prevención y el combate al delito. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de consejos vecinales, grupos en las colonias de personas con honorabilidad, que puedan representar en cierta parte una interacción de información, de prevención del delito, para que esa sea llevada ante los cuerpos de seguridad pública. Segundo, como tú decías, si existe en algunas circunstancias prontas respuestas de los cuerpos de seguridad pública, pero si existe deficiencias de los encargados de la Fiscalía General, los ministerios públicos que inhiben que se le dé impulso, inicio a las querellas,
pues entonces nos vamos a estar enfrascando en una lucha de intereses jurídicos en ese sentido. Y tercero, de que pues el nuevo secretario de Seguridad Pública tiene esta gran tarea y que tiene la experiencia de pues, hacer participar a la sociedad de Tabasco. Una de mis propuestas es que inicie con los parques, que exista un programa integral de los policías para que haga ejercicios y convivencias con las familias sobre prevención del delito, cultura para no generar más violencia, ejercicios, cursos de defensa personal, ¿sí? Cómo evitar en ciertas partes, en ciertas situaciones, no usar un arma en casa, o cómo evitar un salto a mano armada. Son ejercicios que se debe hacer la seguridad pública en esos núcleos de la sociedad. Y en esas partes, pues para eso están los parques, para que se inicien esos tipos de talleres, ejercicios, ¿no crees tú? Y que participación y de que exista una proyección social de seguridad pública y de la Fiscalía General hacia las nuevas generaciones, hacia las escuelas, que son esas mentes de esos niños que están percibiendo, se están alimentando, y a esas generaciones tenemos que inculcarles la cultura de la no violencia, porque Tabasco somos ciudadanos, paisanos de un carácter muy voluble, fuerte. Reventamos, destruimos, y pues no es la cultura de la mediación. Eso es lo que tiene que comenzar, es la tarea de los diputados, para que proyecten en las nuevas generaciones y en las escuelas una proyección social e infantil de los cuerpos de seguridad pública hacia las nuevas generaciones. Que los diputados, a través de la legislación, a través de las leyes, le permitan a las autoridades llevar a cabo todos estos proyectos que, como bien decías, Osvaldo, de veras ha habido y tienen que modificar. Sí, tienen que modificar para eso las leyes orgánicas de Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General. Claro. E iniciar con los niños también, porque de alguna manera, bueno, pues ya nosotros a lo mejor ya hasta pasamos, pero se empieza precisamente por las mentes jóvenes, por las mentes frescas, que son los pequeños, esos programas que se tenían antes de la vialidad en los parques, el famoso trompito, que yo recuerdo a los pequeños cómo manejaban la bicicleta, y ellos sabían dónde era el alto, dónde tenían que detenerse, cómo debían darle el paso a otro de los compañeros. Bueno, eso se ha reflejado también en los parques, en los espacios públicos de aquí de nuestra ciudad capital, y obviamente luego llevarlo a todo el estado, donde los muchachos, donde los niños participen en la prevención, que es lo que verdaderamente nos va a sacar a flote. Ya cuando tenemos el problema encima, pues yo creo que ya es difícil, pero ya lo dice el refrán también, más vale prevenir. El mando único, licenciada. También allí es un arma de doble filo, porque por una parte podría funcionar, porque en los municipios sobre todo tenemos conocimiento que hay elementos policíacos que no han terminado ni siquiera la primaria, no tienen el elemental conocimiento. Que no han pasado el examen de confiabilidad. También aunado a no solo la preparación académica, sino también a lo de la confiabilidad. Ese podría ser uno de los cosas que frenara también lo del mando único. Y la otra, con verdaderos especialistas y con verdaderos directivos que sepan y que tengan el control, como se llama precisamente, de un mando único. Yo creo que aquí a Tabasco ya está la necesidad del mando único, en donde los 17 municipios tengan un solo jefe policíaco, que la federación de alguna manera entre a Tabasco para poner orden. Recordemos, la comarca lagunera, azotada por el crimen, Chihuahua, azotada por el crimen, Michoacán, azotado por el crimen, y en esos 3 estados se pusieron orden, aunque todavía tiene problema Guerrero, de alguna manera allá no se justifica, de ninguna manera, pero históricamente esa entidad ha tenido problemas por su geografía, pero Tabasco no es así, y somos 17 municipios, aquí vivimos 1,5 millones de habitantes. En el Distrito Federal nada más hay 20 millones, y sin embargo es más peligroso Tabasco, Villahermosa que el Distrito Federal. ¿Qué nos está pasando?
Estado de México, de acuerdo a las estadísticas, es uno de los estados que repunta en primer lugar en índice de delincuencia. Le sigue Coahuila, Sonora, Chihuahua. Ha estado repuntando también el índice de la actividad de los delitos en Yucatán. En Tabasco, hasta la fecha de agosto, llevamos más de 5,000 delitos presentados hasta esta fecha del corte de agosto. Y el estado que menos ha generado pues, la actividad delictiva, ¿cuál crees que es? El estado de Nayarit, con apenas 362 delitos. Pues el tiempo se nos agotó, Osvaldo, Marichuy. Sin embargo, vamos a dejar el beneficio de la duda al nuevo secretario Miguel Ángel Matamoros Camacho en esta cruzada que está iniciando para combatir al crimen. Pero habrá que poner orden inicialmente en la corporación y tomar en cuenta que tiene que poner en marcha ese programa operativo integral que anuncia el gobernador Arturo Núñez, en donde atención en las colonias y, segundo lugar, el servicio de inteligencia para que se detecte los focos y en dónde está el problema, no nada más en el centro, sino en todo el estado de Tabasco. Nos vamos a ver el próximo jueves a las 7 de la noche en la radio, en la XHBX, en el 89.7 de su FM y por internet en el canal tvx.com. Esta es una producción del grupo TVX. Hasta la próxima. Esto fue Tercer Estado. Tercer Estado. Un programa hecho para usted buscando hacer conciencia sobre la problemática que vivimos en nuestra entidad y tratando de aportar lo mejor para la solución de los conflictos y necesidades de nuestra comunidad. Tercer Estado estará con ustedes como siempre todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por esta frecuencia y por este canal. Tercer Estado. Buenas noches.